Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de TN1 Noticias. Hola Andrea, buenas noches. Muy buenas noches, vamos a los principales títulos de la jornada. 5 integrantes de una familia de Piedras Blancas murieron al incendiarse la precaria vivienda en la que vivían. Bomberos informó que 9 personas fallecieron en los últimos 4 días a causa de incendios. Tabaré Vázquez y Nicolás Maduro se reunieron esta mañana y el expresidente destacó el apoyo brindado por Venezuela durante su gobierno. El canciller argentino Héctor Timerman afirmó que los dichos de Danilo Astori sobre las relaciones entre Uruguay y Argentina no representan la realidad. El vicepresidente había dicho que las relaciones bilaterales están en su peor momento. Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo comenzaron hoy una paralización de sus actividades por diversos reclamos. Comienzan a conocerse más detalles sobre el secuestro de 3 mujeres en Estados Unidos durante 10 años. La policía cree que estaban encadenadas y que en la casa nacieron 5 bebés. La FIFA cerró el caso de la agresión de Suárez en el partido contra Chile por las eliminatorias y no habrá sanción contra el delantero celeste. En la mirada política, Gerardo Caetano analiza las últimas encuestas sobre las elecciones nacionales y la interna del Partido Nacional. Un hombre, una mujer y 3 niños pequeños fallecieron al incendiarse una precaria vivienda ubicada en Matilde, Pacheco y Carupú, en el barrio Piedras Blancas. Voceros de bomberos informaron que la casa, construida con madera y chapa de zinc, ardió en pocos minutos y que cuando llegó el auxilio ya estaba totalmente destruida. Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado a raíz de un accidente con algún tipo de elemento para calefaccionar o iluminarse. Por otra parte, una mujer de 86 años también murió al tomar fuego su vivienda en la zona del Cerrito de la Victoria. Y seguimos en el tema porque en los últimos 4 días 9 personas fallecieron tras fallas en precarios sistemas de calefacción. La Dirección Nacional de Bomberos, Andrea, hizo algunas recomendaciones. Sí, recordó cuáles son estas recomendaciones para evitar los accidentes. Las repasamos. Bomberos prevé que este invierno habrá un número importante de intervenciones, ya que se generan en esta época una mayor cantidad de incendios, producto de la utilización de los elementos de calefacción. Nos empezamos a enfrentar a una situación de que no hemos comenzado todavía el invierno, o sea, lo que es la temporada de invierno que consideramos nosotros, y ya hemos generado un número de, ya tenemos generado 9 fallecidos en lo que va de 4 días. Tengamos en cuenta que el año pasado se generaron un poco más de 30 fallecidos, lo que nos indica a las claras que estamos muy por encima de esos números de mantenerse estas conductas. De cara al próximo invierno, Bomberos recomienda ante todo que la instalación eléctrica de toda la casa se encuentre en buen estado. Verificar esas instalaciones eléctricas antes de empezar a trabajar, antes de sobrecargarlas o exigirlas con ese consumo que van a tener por los elementos ya sea de calefacción y por el incremento de uso de equipos eléctricos durante la temporada de invierno. Es por eso que nosotros lo que recomendamos es a aquellos que tienen la posibilidad que lleven a cabo la verificación de sus instalaciones y fundamentalmente que cuenten con elementos de seguridad tanto como disyuntores o termomagnéticas, que son elementos de seguridad que permiten el corte de la energía, ya sea por exceso de consumo o en otros casos por puestas a tierra. Bomberos recomienda: en las estufas a leña se recomienda limpiar periódicamente el ducto, además de colocar en la boca del hogar una malla antichispas que evite la caída de brasas al exterior. En los calentadores a gas y supergas verifique el estado de las válvulas y las mangueras. Y en los equipos electrónicos evite sobrecargar los enchufes eléctricos con demasiados aparatos. Por último, no duerma con elementos de calefacción encendidos. Cambiamos de tema. El canciller argentino Héctor Timerman salió hoy a responder afirmaciones del vicepresidente Danilo Astori, quien días pasados dijo que las relaciones entre ambos países están en el peor momento. El vicepresidente Danilo Astori dijo el 3 de mayo en ACDE: Uruguay tiene serios problemas en sus relaciones con Argentina. Cada día hay una dificultad nueva. Se produce esta situación tanto para los bienes como para los servicios, lo cual obviamente representa un serio perjuicio para Uruguay. Así que Uruguay se va a ver obligado en estos tiempos que corren a buscar alternativas que nos permitan superar las dificultades que nos plantea esta relación de alguna manera negativa que tenemos con Argentina ahora. Y creo que
que lo que dijo Astori, primero no representa la realidad y segundo no representa lo que piensa la mayoría del pueblo uruguayo. Nosotros no voy a contestar las afirmaciones de Astori. Sí le puedo decir que no es cierto que las relaciones entre ambos países estén pasando ni por el peor ni mucho menos, están pasando por un buen momento. Les agregamos que al ser consultado por TNU Noticias, Astori dijo que prefería no responder. El canciller argentino Héctor Timerman, desde el entorno del líder de Asamblea Uruguay, manifestaron malestar por los cuestionamientos de Timerman y expresaron que si se le preguntara a los uruguayos, el 90% coincidiría con Astori sobre el mal momento de las relaciones comerciales con el vecino país. Pero quien sí habló sobre las declaraciones de Timerman fue el canciller Luis Almagro. Ratificó el rumbo negociador para destrabar los problemas que surgen para las exportaciones uruguayas hacia Argentina. Y no voy a calificar el posicionamiento del vicepresidente, que habrá tenido sus razones para hacerlo y lo habrá fundamentado. En este momento será entre 15, 18 millones de dólares que están complicadas las exportaciones. Ustedes saben que la acumulación generalmente a fin de año nunca termina siendo más de eso. En que hemos tenido un promedio de exportación argentina que ha estado 150 millones de dólares, 200 millones de dólares por encima de periodos pasados. Entonces, simplemente es reafirmar trabajo. Nosotros trabajamos para consolidar procesos de negociación. Estamos en eso, seguimos haciéndolo. El expresidente Tabaré Vázquez se reunió esta mañana con el presidente venezolano Nicolás Maduro, que ya se encuentra en la República Argentina. Vázquez dijo que fue un encuentro de viejos amigos y destacó el apoyo económico que recibió Uruguay de Venezuela. El presidente Tabaré Vázquez calificó el encuentro de fraterno y ameno y recordó la ayuda que le brindó el expresidente Hugo Chávez a Uruguay. A mí se me han atribuido muchísimos defectos que seguramente los tengo, pero hay uno que no tengo, que es ser desagradecido. Y yo quiero recordar en este momento el apoyo que recibió Uruguay a través del presidente Chávez en varios temas. Y voy a mencionar dos. Cuando hacía 3 días que estábamos en el gobierno, en el 2005, se caía una institución financiera en el Uruguay como COFAC. Y el presidente Chávez, en nombre del pueblo venezolano, no tuvo ninguna duda en apoyar al Uruguay en esa instancia tan difícil y pudimos salir adelante de esa situación. El ex primer mandatario recordó también que faltaban 2,5 millones de dólares para finalizar la construcción del Instituto de Oncología y Venezuela se los dio a Uruguay, así como colaboró en la construcción de la emergencia del Hospital de Clínicas. Cuando él vino me dijo, ¿y qué precisa el Hospital de Clínicas? Y precisa una emergencia nueva, le dije. ¿Y cuánto sale eso? Yo tenía un presupuesto que me había dado la dirección del hospital, 17,5 millones de dólares. Y en el momento estuvieron los 17,5 millones de dólares para recuperar la emergencia de Clínicas como se recuperó. Vázquez dijo también que hablaron de los temas de integración latinoamericana y la importancia que tendrá la reincorporación de Paraguay y el posible ingreso de Bolivia y Ecuador al bloque. Y luego de esta reunión, Maduro destacó cómo Vázquez y Chávez impulsaron la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Además, afirmó al recordar a Chávez haber visto sus ojos en los de Vázquez. Nos vamos muy contentos. Hoy hablamos con el presidente Tabaré Vázquez, recordando mucho al presidente Chávez, su sentido humano de la política y cómo marcó la historia de esta nueva América que se ha levantado. Tenemos una nueva América y viendo al presidente Tabaré Vázquez, viendo sus ojos, vi a Chávez también, porque los dos juntos, recuerdo cuando lanzaron aquella carta llamando a tomar la iniciativa de construir la UNASUR. Y a partir de aquella carta, hay que recordarla y buscarla, firmada por el presidente Chávez y el presidente Tabaré, se inició una nueva dinámica que dio como resultado aquella cumbre energética donde salió el nombre de UNASUR, el concepto de UNASUR, la necesidad de constituir un secretario general, de avanzar en un tratado constitutivo. Así que estos caminos del sur, por donde
estuvo nuestro comandante presidente, su huella está fresca. Maduro dijo también que esta gira que lo llevará de visita a Argentina y Brasil también servirá para tomar decisiones que puedan disminuir asimetrías de países pequeños como Uruguay y Paraguay. Los inspectores de tránsito de Montevideo están realizando desde las 7 de la mañana un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejores condiciones laborales. Emiliano Planels, dirigente de ADEOM, dijo a TN1 Noticias que las condiciones para ejercer sus funciones son precarias. Actualmente la comuna capitalina cuenta con 200 inspectores de tránsito. Está previsto que este año ingresen 80 nuevos funcionarios. Si bien el sindicalista consideró que esos trabajadores son necesarios, esto, dijo, empeorará las condiciones de hacinamiento. El expresidente Tabaré Vázquez envió un mensaje a los dirigentes de la oposición y a distintas organizaciones que apuntan a derogar la ley que habilitó la interrupción voluntaria del embarazo. Vázquez dijo que la presentación del libro Veto al aborto no es un acto de campaña en contra de la normativa aprobada en octubre pasado. El libro Veto al aborto reúne una serie de estudios interdisciplinarios de académicos de la Universidad de Montevideo y dirigentes políticos, quienes clasifican en 15 tesis los argumentos que Vázquez dio cuando vetó los artículos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2008. La exposición que haré sobre el tema que nos convoca no es neutral, pero tampoco es un acto de campaña plebiscitaria sobre la ley número 18.987, ni busca asaherir a quienes están a favor de dicha ley, ni es una pedrada sobre la claraboya de la fuerza política a la cual pertenezco. Quien crea lo contrario se equivoca. Confío que este libro de estudios extensos y reflexiones profundas coadyuve a superar un debate falsa e innecesariamente polarizado y mediatizado entre los que están a favor o en contra del aborto. Vázquez recordó el Pacto de San José de Costa Rica y dijo que el país está obligado a proteger la vida desde su concepción. Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, dijo que no le sorprende que el doctor Tabaré Vázquez reafirme su posición sobre el aborto y su veto. La fuerza política de izquierda manifestará públicamente la defensa de la ley más allá de la posición de Tabaré Vázquez. Sabemos de la posición del compañero Tabaré desde siempre, desde antes de haber sido presidente. Por tanto, yo creo que él defiende un posicionamiento que no es el de la orgánica del Frente en este momento, porque la orgánica se encamina a la defensa de la ley y a la aplicación en materia de políticas públicas de esto que sin duda es una norma que protege a quien se encuentra en esa situación, una mujer a la que hay que ayudar en esa situación. Y por tanto nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado, vamos a defender la ley y vamos a defender su aplicación en todo el territorio, porque con ello creemos firmemente que mejoran las condiciones de una mujer enfrentada a una situación de esta naturaleza. El Frente Amplio aún no definió si hará campaña a favor de la ley en caso de un eventual referéndum. Nuestro compromiso es en difundir cómo se viene capacitando a los funcionarios de la salud en el ámbito público y en el privado, y cómo ya el hecho de haber tenido un protocolo de actuación previo a la norma legal, producto de la anterior norma de derechos sexuales y reproductivos, contribuyó al descenso de la morbimortalidad. El senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, reiteró su impulso a un acuerdo entre blancos y colorados. Se analiza la posibilidad de que se incluyan las candidaturas múltiples. Nosotros hace ya más de un año y una semana que se lo propusimos al Partido Nacional. El Partido Nacional ahora dice que habilitó el diálogo, así que vamos a seguir avanzando en ese diálogo. Cuando tengamos definido, lo someteremos a la convención del partido, como marca el estatuto. Así que bueno, seguiremos avanzando. Esperemos que se concrete lo más rápidamente posible. Necesitamos más velocidad que la que hemos tenido hasta ahora. Bordaberry criticó a Tabaré Vázquez, que anteriormente había cuestionado la posibilidad del acuerdo de blancos y colorados en Montevideo. Tabaré Vázquez es un hombre mayor, ya grande, con mucha experiencia, anda más de 70 años, y obviamente que no tendría que dividirnos a los uruguayos atacando a la mitad del Uruguay.
Yo no le voy a responder por eso, porque respeto a los que él representa. Me parece que un señor mayor como él tiene que no dividir sino unir, construir, no destruir. Les acercamos una información de último momento. La justicia condenó a 28 años de prisión al general Miguel Dalmao por la muerte de la militante comunista Nibia Zabalza Garay. Según publica el diario El País, la sentencia de la jueza Dolores Sánchez lo encuentra responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado. El Senado aprobó por unanimidad la derogación del ISIR, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, solo con los votos del Frente Amplio, se aprobó el proyecto de ley que restablece el impuesto al patrimonio de los bienes agropecuarios. Por 16 en 27 votos, la bancada oficialista aprobó el nuevo impuesto que gravará a poco más de 1.000 productores agropecuarios. El gravamen recaudará más de 60 millones de dólares, fondos que serán destinados a la Universidad Tecnológica del Interior y la reparación de la caminería rural. Afecta a muy pocos productores, a los que tienen alta concentración de tierra, y no creo que vaya a afectar la ecuación económica a tal punto que ocurran problemas en la producción como están advirtiendo los de la oposición. Entendemos que es un impuesto malo, es negativo, afecta a quien no quiere afectar. En realidad es un impuesto en contra de la concentración de la tierra. El más grande concentrador de la tierra, para poner un ejemplo, que tiene 250.000 hectáreas, que es Montes del Plata, no va a pagar el impuesto, no lo paga. Sí paga el impuesto aquellos propietarios de predios de más de 1.500 hectáreas. La oposición siempre plantea esto en forma catastrófica. Todo es el apocalipsis, todo se va a caer y la economía uruguaya está funcionando, independientemente que la región a veces no ayuda. Va a recaudar, dicen, 60 millones de dólares, yo creo que va a ser más, pero es un impuesto innecesario porque el gobierno está gastando 15.000 millones de dólares por año. 15.000 millones de dólares, estos son 60, es decir, absolutamente innecesario. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Autoridades de la Junta Nacional de Drogas visitaron Juan Lacase, donde, al igual que en otros puntos del país, mantuvieron un diálogo abierto con la población sobre políticas de drogas. El informe es de Darío Izaguirre. Con buena participación de diferentes actores sociales y con particular énfasis en el tema referido al control y regulación del mercado de la marihuana, se recibieron inquietudes y aclararon posiciones respecto a la ley de regulación del cannabis. El Uruguay ya tiene larga tradición en materia de regulación de drogas, el alcohol, el tabaco, los psicofármacos, y en ese sentido, cuando más se profundiza, más se ven las similitudes con el tema de regulación. Y teniendo en cuenta que lo peor que podemos hacer es dejar la exclusividad del mercado al narcotráfico. Uno de los planteos centrales por parte de ciudadanos presentes fue más educación sobre el tema drogas en centros educativos. Con esta propuesta de diálogo se han recorrido 15 localidades del país de las 120 que se pretenden. Si bien la Junta Nacional de Drogas no tiene todavía una definición sobre el planteo de las farmacias de participar en la comercialización del cannabis en caso de legalizarse, el subsecretario de Cultura brindó su punto de vista a TN1 Noticias sobre el tema. Sería un lugar muy bueno en el sentido que ya tienen licencias, tienen personal especializado. Bueno, ¿cuántas veces los psicofármacos son bajo receta verde? Desde Colonia, Darío Izaguirre, TN1 Noticias. Recuperó su libertad un hombre procesado por intento de homicidio en Cerro Largo. La persona recibió la gracia de la Suprema Corte de Justicia. El informe es de José Luis Barbosa. Dos de los ministros del máximo órgano judicial cumplen con la visita anual de cárceles en el este y norte del país en estas horas. Calificaron a Cerro Largo como un departamento tranquilo desde el punto de vista penal. La cárcel depende ahora del Instituto Nacional de Rehabilitación. Lo que sí nos ha señalado el jefe encargado del establecimiento es que tienen una gran expectativa de mejora en un establecimiento que no es malo,
que hemos señalado que como varios establecimientos del interior tienen un nivel adecuado, que respeta los derechos humanos y que trata adecuadamente a las personas privadas de libertad, pero se quiere, por supuesto, mejorar y la expectativa es, y nos decía que para el año que viene nos muestren un establecimiento remozado, mejorado y todavía con mejores condiciones de habitabilidad que las que tiene en este momento. Recobró su libertad el agresor del alcalde de Río Branco. En su oportunidad había sido apresado por intento de homicidio contra la autoridad de Río Branco en el departamento de Cerro Largo. En función de la excelente conducta carcelaria, del tiempo transcurrido en reclusión y además por el perfil y las características personales, lo que parece haber sido un delito puntual en la vida de una persona normal, ¿verdad? En Cerro Largo, entre tanto, 6 personas solicitaron la libertad que fue concedida a 2 reclusos procesados por encubrimiento y receptación, en ambos casos reincidentes. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, TN1 Noticias, Cerro Largo. En Fraiventos continúan investigando el caso de Analía Soledad, la joven asesinada hace 6 meses en esa ciudad. Prefectura de Río Negro, con la colaboración de la Dirección de Policía Técnica, llevaron adelante un allanamiento del que surgieron datos relevantes para la investigación. Cuando la causa sobre el homicidio de Analía Soledad parecía haberse estancado, un allanamiento en el domicilio de uno de los procesados podría arrojar luz en la investigación. En las últimas horas, un laboratorio móvil de la Policía Científica de Uruguay llegó hasta Fraiventos para colaborar con Prefectura en un caso que ha impactado a la opinión pública local. Nos da una tranquilidad a nosotros de que se sigue trabajando, que siguen investigando, porque ya estábamos como medio entregados, ¿viste? Porque no había ni un movimiento. En la investigación se supo que hay rastros de ADN de 3 personas. Hay 2 procesados. Hay uno que no se sabe quién es todavía. Sí, pero según lo que me dijeron a mí, el ADN que encontraron no es de estas personas. Entonces eso me... No es del exnovio. No, pero eso también me confirma que hay más personas involucradas, como sigo desde un principio estoy diciendo que no podía ser que nada más que estas personas estuvieran implicadas. La presunción de la investigación indica que en esa casa en la que se realizó el allanamiento habrían tenido a Analía. Sí, eso es lo que pinta, sí. Yo sigo manteniendo también que nunca pasó nada en la barranca, que fue en otro lado y que la pusieron ahí. Hasta el momento la justicia envió a la cárcel a 2 individuos que vivían en este barrio y que confesaron haberla violado pero no asesinado. Los primeros exámenes arrojaron el rastro de ADN de una tercera persona que hasta hoy no ha sido identificada. La investigación intenta determinar si Analía Soledad Perdomo fue asesinada en otro lugar de donde apareció el cuerpo. Por eso resulta clave el resultado de las pruebas que levantó el Laboratorio Móvil de Investigación Criminalística. Con la cámara de Mariano Fagundes informó Daniel Rojas, TN1 Noticias, Río Negro. Aquí en Montevideo está culminando la Marcha Mundial de la Marihuana que movilizó a centenares de personas desde la Plaza Cagancha hasta el Palacio Legislativo. Los convocantes reclaman la legalización del autocultivo doméstico y la regulación de clubes canábicos sin fines de lucro para fomentar un consumo saludable sin necesidad de recurrir al narcotráfico. Hasta la victoria siembren es la consigna que los reúne. La inflación en Brasil fue de 0,55% en abril y en los primeros 4 meses los precios minoristas aumentaron 2,5%. La información económica la aporta como siempre el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. No tuvo cambios el precio del dólar con respecto a la compra, dado que continúa a 18.75. En la venta bajó a 19.20. El dólar interbancario billete 18,961. El peso argentino volvió a bajar 1.50, 2.50. Se mantuvo el real 8.50, 10 pesos. Y el euro billete por su parte subió 24.55 en la compra, 25.45 en la venta. La unidad indexada 2,6006.
Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. En Estados Unidos, con el correr de las horas, se conocen más detalles de las condiciones en las que vivían las 3 mujeres secuestradas hace más de una década en la ciudad estadounidense de Cleveland. Algunos vecinos denuncian que habían informado a la policía sobre situaciones extrañas en la casa donde estaban recluidas, pero las autoridades rechazan estas versiones. A medida que las autoridades se preparan para presentar cargos contra 3 hermanos sospechosos de haber mantenido cautivas a 3 jóvenes mujeres durante casi una década, la policía dijo este miércoles que encontró cadenas y sogas usadas para atar a las víctimas dentro de la casa en Cleveland, donde eran retenidas. Algunos detalles sobre el calvario de las mujeres se comenzaron a conocer a medida que la euforia por su rescate dio paso a cuestionamientos sobre cómo su cautiverio en una casa no fue detectado en 10 años. Varios vecinos afirmaron haber llamado a la policía para informar sobre actividades sospechosas en la vivienda donde Amanda Berry, Gina de Jesús, Michelle Knight y la hija de 6 años de Berry escaparon de sus captores. Uno de los vecinos, llamado Israel Lugo, aseguró haber llamado a la policía en noviembre de 2011 después de que su hermana vio a una muchacha en la casa con un bebé en brazos y gritando por ayuda. Agregó que la policía llegó, golpeó la puerta varias veces, pero se retiró después de que nadie respondió. Sin embargo, la policía niega que esas llamadas telefónicas de los vecinos hayan tenido lugar. Un sospechoso, Ariel Castro, de 52 años, fue arrestado casi inmediatamente después del escape de las mujeres el lunes y sus hermanos Pedro y O'Neill, de 54 y 50, fueron detenidos horas más tarde. El cautiverio de las mujeres llegó a su fin abruptamente después de que un vecino, alertado por el sonido de gritos, rompió una puerta para rescatar a Berry, cuya desaparición en 2003, cuando era una adolescente, fue ampliamente cubierta en los medios locales. Un tribunal de justicia condenó a varios años de prisión al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi por defraudación tributaria, aunque todavía resta una instancia de apelación para que la sentencia sea firme. Ampliamos esta y otras noticias. Un tribunal de apelaciones de Milán confirmó este miércoles la sentencia al ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi de 4 años de cárcel por fraude fiscal. Además de la sentencia en relación con la compra de los derechos de retransmisión de su canal de televisión Mediaset, el fallo también prohíbe a Berlusconi tener un cargo público en los próximos 5 años. Pero ninguna sentencia tendrá efecto a menos que se confirme tras una apelación final ante el Tribunal de Casación cuando se agote el proceso de 3 apelaciones que permite la ley italiana. Berlusconi también enfrenta otro juicio aparte, acusado de pagar a una menor por sexo. El equipo económico argentino presentó los certificados de depósito para inversión inmobiliaria que buscan reactivar el mercado de compraventa de viviendas mediante la reinclusión de los dólares en las operaciones. El viceministro de Economía Axel Kicillof aseguró que para cualquier operación inmobiliaria o vinculada con la construcción, los certificados se podrán comprar con dólares declarados o no, se depositarán, se recibe el título y se puede comprar otro inmueble. Kicillof remarcó que el objetivo es recuperar parte de la riqueza que se había fugado de Argentina en las épocas de alta especulación, especialmente desde la dictadura que comenzó en 1976 y en la época de la convertibilidad en los 90 hasta la crisis. La complejidad del instrumento ha generado interrogantes entre los agentes económicos este miércoles tras su presentación el martes. El ejército de Bangladesh confirmó este miércoles que la cifra de muertos había alcanzado las 800 personas tras el derrumbe hace varias semanas del edificio de 8 plantas donde estaban instaladas industrias de la vestimenta en la ciudad de Dhaka. Se espera que la cifra siga en aumento porque todavía se trabaja en la búsqueda de cuerpos que quedaron atrapados entre los escombros. A raíz del desastre, las autoridades se comprometieron a trabajar para cumplir con las normas de seguridad y en las últimas horas el gobierno informó que había cerrado otras 18 fábricas de ropa por problemas de diverso tipo. 7 personas murieron y 3 están desaparecidas después de que un barco de contenedores se estrelló contra una torre de control en el puerto italiano de Génova. Los equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros del barco Nero Joli, mientras que los buzos investigan las aguas. El accidente ocurrió en la noche del martes, cuando un cambio de turno se llevaba a cabo en la torre de control y se estima que unas 13 personas estaban dentro. Buenas noches para todos. Nacional juega mañana 21:15
en el Estadio Centenario frente a Garcilaso, el equipo de Perú, por Copa Libertadores, y tiene que dar vuelta a una serie que pierde 1-0. Hay varios temas para conversar con el entrenador de Nacional, Arruabarrena, que tienen que ver con el equipo, por qué Núñez no concentró, por qué el ingreso a la mitad de la cancha del juvenil Carlos de Pena, porque el equipo cambia, la ausencia también de Iván Alonso, que va a terminar influyendo en lo que será el partido de mañana, en donde Nacional, de ganar y donde podrá romper esa serie, clasifica nada más y nada menos que a cuartos de final. Dentro de los concentrados hubo una sorpresa, pasamos de Pichón titular en el Clásico y ahora estar fuera del plantel. ¿Lo charlaste con él? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, Pichón sabe cuál es el porqué. No voy con eso de que al salir es el responsable de derrota. No, somos todos responsables y yo primero porque soy la cabeza del grupo. ¿Y con los muchachos más jóvenes cómo lo manejás? El otro día estuvo Prieto, ahora va de Pena. Están aprovechando las oportunidades y eso es bueno para ellos, para el plantel y para el club y para todos. ¿Cuánto pesa que no esté Iván? Es un jugador importante, pero bueno, lo suplantará el Cacique con otras características. Bueno, ahí estaba el mano a mano con nuestra compañera Leticia Bueno, el equipo, Baba, Álvarez, que ingresa por lateral por Núñez, Romero, Efraín Cortés y Díaz, el otro lateral, Álvarez y Díaz, que han levantado y mucho en esta parte del año. Después la mitad de la cancha, Arismendi con Damonte, parece esa dupla mantenerse en lo que ha sido Nacional en los últimos tiempos, Vicente Sánchez y De Pena, los que van a ir por afuera, Bueno y Medina van a ser los puntas del Nacional de Arruabarrena que enfrenta a Garcilaso. Vamos a hablar de Suárez, una positiva, porque la FIFA que decidió, bueno, no sancionarlo, así que no va a poder jugar con Venezuela en el próximo partido de eliminatorias, pero sí en lo otro, lo que se viene y también en la Copa Confederaciones. Y además hay intereses de equipos de Italia y también de España. La FIFA emitió este miércoles un comunicado a la Asociación Uruguaya de Fútbol en el que indica que la comisión disciplinaria ha resuelto que el asunto no requiere la intervención de dicha comisión y declara cerrado el procedimiento disciplinario. Además, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar 47 millones de euros para hacerse con los servicios del uruguayo. Hay un acuerdo entre Atlético de Madrid con el gobierno de Azerbaiyán, que patrocina el equipo, y en donde puede salir el dinero para la transferencia. Ahí estaba Suárez. En los portales deportivos del mundo, la noticia es que Ferguson anunció que va a dejar de ser el técnico de United. Lo dijo en una entrevista y ya todos empezaron a tomar esa declaración del entrenador, que consiguió 38 títulos, que está hace 27 temporadas como técnico del United y que va a seguir, porque es muy amigo de la familia que es dueña del equipo, así que va a seguir como directivo del equipo. En noviembre de 1986 llegó al equipo y sustituyó a Ron Atkinson. La época dorada comenzó en 1992 para después conseguir un total de 13 ligas inglesas. El United además cuenta con 11 FA Cup, 5 con Ferguson, 4 copas de la liga, todas con el escocés, 18 títulos entre Charity y Community Shield, 9 con Ferguson. Además tiene como títulos europeos una Recopa y Supercopa y 3 ligas de campeones, 2 conseguidas con el DT Ferguson en 1999 y en el año 2008. La familia Glazer es la familia dueña de United, que lo compró por más de 1.000 millones de euros y que no aceptó una oferta de Qatar por 2.000 millones por el equipo inglés. Vamos a ver lo que pasó esta jornada. Fútbol en España y fútbol en Italia. 3-0 fue la victoria de Napoli a Bolonia con gol de Cavani de penales. Llegó a 27 en la temporada. Además, con este resultado se asegura a Napoli un lugar en la Champions y por eso los festejos. Udinese le ganó a Palermo 3-2, marcó Abel Hernández para Palermo, el delantero ingresó a los 67 y Arévalo Ríos 10 minutos después. En España, importante victoria de Atlético de Madrid que lo clasifica a la Liga de Campeones 17 años después. El Athletic a la Champions, con Godín como titular, 3-1 victoria sobre Celta, hizo 1 Falcao. La pregunta es por qué nadie se movió en la barrera y solo el arquero avió el Cristiano Ronaldo, Özil y Benzema los goles para la victoria de Real Madrid 4-2 sobre Málaga. Vamos a disfrutar de un golazo que se dio en la Premier, el partido entre Chelsea y Tottenham que terminó 2-2. El autor de esta gran belleza técnica es Emmanuel Adebayor de Togo, un golazo. Ramírez, el brasilero, tampoco quiso quedarse lejos del top 5 de esta jornada. Golazos que se dieron este miércoles.
Están terminando en Europa las principales ligas. Ustedes pueden ver todos los días a los uruguayos que aparecen, que hacen goles, que juegan todos los partidos. Pero hay otros que se han ido, que los equipos los han vendido y que no juegan o que no han debutado todavía, por ejemplo, en Italia. Vamos a arrancar con el fútbol italiano y hablar de la continuidad y los rendimientos de los uruguayos en el calcio. El arquero ex Danubio Mauro Goicoechea en el banco de la Roma logró la titularidad ante la lesión de Stekelenburg, pero volvió al banco. Ahora tiene por delante un arquero de Rumania. 13 partidos jugó de titular en 35 fechas del calcio. También en el banco de la Roma encontramos a Nicolás López, el delantero. Nico ingresó en 6 partidos, nunca fue titular. Jugó 57 minutos en total, muy poco para una temporada. Marcó un gol, se lo hizo a Catania. Germán Alexis Rolín es el único uruguayo en Catania. 8 partidos a la temporada como titular y por eso se encuentra en el círculo de los que juegan poco. Genoa, Rubén Olivera, el Pollo, 2 partidos como titular en la temporada y en las últimas 2 en Fiorentina solo jugó 10 partidos en 2 temporadas. En Palermo encontramos a Arévalo Ríos, el volante de los que más ha participado, 21 partidos como titular. Sin embargo, su compañero, el otro uruguayo, Abel Hernández, jugó solo 4 partidos de titular, aunque estuvo en 11 en cancha. Bolonia, Matías Avero, un partido como titular, aunque ingresó en otros 7, 209 minutos para él. En el plantel del Parma encontramos al uruguayo Washington Emilio Matichen, el ex Peñarol. No ha jugado ningún partido en la temporada. Tampoco ha jugado Diego El Torito Rodríguez, el ex 5 titular de Defensor, que se encuentra en Udinese, pero que no ha jugado la temporada todavía. Cagliari, otro de los que juega poco, Matías Cabrera, el volante ex Nacional, no ha jugado como titular ningún partido, pero de cambio ingresó en 7 ocasiones. Buenas noches y como lo veíamos en TN1 Noticias, el expresidente Tabaré Vázquez habló anoche en la Universidad de Montevideo. El tema fue el veto al aborto y por allí comenzamos con el historiador Gerardo Caetano. Buenas noches, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? El mensaje, el discurso de Tabaré Vázquez que tú me hacías notar, ¿lo leyó, no lo improvisó? Ciertamente. Uno diría, bueno, ¿cuánto de políticamente incorrecto? El lugar, la Universidad del Opus Dei, el tema controversial en medio de una campaña plebiscitaria, en donde la ley ha sido prácticamente consagrada por los votos del Frente Amplio. Y nada menos que el casi seguro candidato, afirmando una postura, bueno, una postura polémica dentro de su fuerza política. Uno diría, bueno, qué jugada riesgosa. Yo creo que hay que preguntarse por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y en ese sentido, ¿por qué lo hizo? Primero, yo creo que es la afirmación de una clave de identidad del propio Frente Amplio. Mónica Javier, que por cierto no concurrió, y no concurrió porque hubiera sido insólito que concurriera ella como presidenta del Frente Amplio, pero además como quien había promovido la ley en el Senado, que era una ley mucho más avanzada de la que finalmente salió. Sin embargo, hoy Mónica Javier recordó algo que forma parte de la historia del Frente Amplio. El Frente Amplio no va a ser nunca, no lo fue en sus orígenes, no lo va a ser nunca una ideología. Es una unidad política en una diversidad ideológica. Y siempre que se hablaba de la necesidad de que el Frente Amplio, en esa unidad, en la diversidad, administrara sus diferencias, siempre se ponía el ejemplo de que, por ejemplo, en temas como el aborto que referían a convicciones morales, bueno, el Frente no iba nunca a definir como asunto político, no iba a buscar disciplinar. Bueno, esta es la reafirmación de ello, y eso que vale para los militantes, también vale para los dirigentes. Entonces yo creo que el por qué lo hizo tiene mucho que ver, bueno, con esa identidad frente amplista, pero al mismo tiempo yo creo que lo hizo para algo. Creo que no le pasa desapercibido al doctor Vázquez que, bueno, que esto genera polémica adentro de su fuerza política. Y yo creo que lo quiso hacer, y la forma en que lo quiso hacer para afirmar un estilo de liderazgo, que es su estilo de liderazgo, que es muy distinto, por ejemplo, al estilo de liderazgo de José Mujica, del presidente de la República. Mujica, tú recuerdas, incluso llegó a plantear que eventualmente firmaba para que hubiera plebiscito. Bueno, después dio marcha atrás. Nunca afirmó una convicción respecto al tema de fondo. El estilo de liderazgo de Mujica es un estilo de conductor conducido.
el estilo de liderazgo del doctor Vázquez es diferente. Y yo creo que quiere preservar hacia adelante, viéndose ya como eventual candidato presidencial, esa independencia frente a la fuerza política. Entonces, realmente, este discurso que fue hecho, bueno, muy preparado, que lo leyó y que incluso lo asumió con los ojos bien abiertos, me da la impresión de que es una movida para la afirmación de un estilo de liderazgo. Y respecto a sus palabras de que este pronunciamiento, este discurso, no sea utilizado en campaña electoral. Es la otra clave. Es decir, Tabaré Vázquez ha cumplido con sus convicciones, ha hecho un pronunciamiento sobre un tema controversial, no va a hacer campaña, nadie le va a poder exigir que haga campaña. Al mismo tiempo ha afirmado en su discurso, repito, un discurso leído, pensado, pesado, ha afirmado que nadie utilice ese discurso contra su fuerza política. Yo creo que ha cumplido y ha logrado algo importante, repito, consolidar un estilo de liderazgo que él busca sobre este tema, pero que busca también afirmar sobre otros temas. Otro de los hechos políticos de la semana fue la presencia en nuestro país del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y también de diputados, legisladores de la oposición al presidente Maduro, que fueron actores partícipes, donde el gobierno claramente y la fuerza política Frente Amplio recibió a Nicolás Maduro y la oposición recibió a los legisladores opositores. Bueno, es un tema importante, lo que está pasando en Venezuela es muy importante, pero al mismo tiempo Venezuela como Estado es muy importante en la ecuación actual de América Latina y en particular de América del Sur. Pero lo podemos mirar desde muchas perspectivas. Yo quiero reafirmar una perspectiva. La polémica que cualquier acontecimiento de política exterior genera en la población uruguaya. Si tú recorres Sudamérica, no encontrarás prácticamente ningún país en donde los temas de política exterior sean temas de debate tan intenso entre oposición y gobierno. No lo es ni siquiera el tema de Venezuela. Por ejemplo, si tú vas en relación a presidentes que tienen un signo ideológico muy contrario a Maduro y al chavismo, por ejemplo, Juan Manuel Santos en Colombia o Piñera en Chile, verás que su postura respecto al tema no es una postura tan controvertida con la oposición. En Uruguay prácticamente no hay tema de política exterior, tema de política internacional que no genere un rompeaguas entre gobierno y oposición. ¿Esto qué está refiriendo? Y bueno, que hay una ideologización muy marcada en clave partidaria sobre este tema y que seguramente el año próximo, en año electoral, la política exterior, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, va a ser un tema de campaña. Y ahora vamos a ver un resumen, breve resumen, de lo que fue los últimos datos, la última encuesta de la empresa Equipos Mori, que habla de la intención de voto de los uruguayos. Lo vemos. Según el último sondeo de la consultora Equipos Mori, si las elecciones fueran este domingo, el Frente Amplio obtendría el 42 votos, seguido por el Partido Nacional con el 21%, el Partido Colorado el 16%, el Partido Independiente el 2% y otros partidos con el 1%. El 16% de los consultados no sabe o no respondió por qué partido se inclinaría. El 2% restante declaró que votaría en blanco o anulado. En la interna blanca se consolida el liderazgo de Jorge Larrañaga con el 48% de las preferencias. En segundo lugar se ubica el líder de Aire Fresco, Luis Lacalle Pou, con el 29%. Más abajo aparecen Sergio Abreu con el 7%, Jorge Saravia con el 2%, no tienen inclinación política el 8% y el 7% se manifestó indeciso o declinó responder. Y esta encuesta no muestra muchos cambios de lo que han sido las últimas encuestas de las diferentes empresas. No, no hay mayores novedades, pero se confirman algunas noticias. Por ejemplo, hay una noticia que no es buena para la oposición. La oposición hace mucho tiempo que de alguna manera está instalada. El Frente tiene un piso de votos entre el 40 y 42. Solamente una medición de la empresa Cifra lo puso en un momento, no ahora, en el 36%. Es un piso alto, pero la oposición no despega. No despega el Partido Colorado,
que está en el 16, 15, 17, pero tampoco despega el Partido Nacional. 21, es una medición baja. Es decir, no hay novedades, pero la oposición no está despegando en un momento en que debiera estar despegando si quiere realmente competir por la presidencia de la República. No hay novedades, pero en este aspecto las noticias, particularmente para la oposición, no son buenas. Y en la interna nacionalista, bueno, ahí sí hay, no es una novedad, pero es una confirmación. La interna nacionalista está polarizada, las tercerías de Abreu y de Saravia no terminan de cuajar. Esto es un partido entre Larrañaga como favorito y Luis Lacalle Pou como la sorpresa, como el competidor. Este cuadro de polarización revela tal vez la única interna que va a ser competitiva, pero estos datos están señalando algo que surge en el análisis, que va a ser una interna competitiva pero polarizada. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Seguimos con más TNU Noticias. Mañana en la pantalla gigante del INPO se proyectará el concierto del músico y dibujante uruguayo Tunda Prada. INPO presenta Linterna Mágica, el ciclo de cine y espectáculos que se proyectará en su pantalla gigante ubicada frente a la Intendencia de Montevideo. Este jueves 9 de mayo se transmitirá el show del músico y dibujante uruguayo Tunda Prada. Se trata del concierto que el artista realizó en el ciclo Autores en Vivo, que fue filmado en alta definición y organizado por Agadu para promocionar a los creadores uruguayos. La función comenzará a las 18:30 y en caso de lluvia se pospone para el viernes 10 de mayo. De cuando me dormía en el regazo de mi madre, a dormir al cachorro en el mío. Pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. El jueves habrá que salir abrigado, pues el comienzo de jornada seguirá siendo frío, con mínimas de 9 grados, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrán condiciones de tiempo estable, con máximas levemente por encima de lo esperado para la época del año, en el entorno de los 24 grados de máximas, enfriando nuevamente hacia la noche. El viernes comienza frío, lo que nos mantendrá abrigados. En la tarde se observará rápido ascenso de temperatura, con máximas que llegarán a los 25 grados, aunque mantendrá más calor que lo esperable para la época. Hacia la noche se podrá observar pasaje de mucha nubosidad con posterior descenso de temperatura. Con la presencia del presidente de la República asume mañana a las 11 de la mañana en la Torre Ejecutiva el nuevo jefe de policía de Montevideo, el inspector Mario Ramón Lallera. Sí, el inspector Lallera asume el cargo que dejó Diego Fernández, quien renunciara la pasada semana en el marco de la reestructura implementada por el Ministerio del Interior. Nos vamos, ya viene Cuéntame, nos vamos a ir con imágenes de la Marcha Mundial de la Marihuana. Hasta mañana. Que pasen bien.